Amén. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que nos ha tenido en bien estar en este lugar para darle gloria, para darle alabanza al Señor. Ahora vamos a entrar al consejo de la palabra, mis hermanos. Vamos a entrar en el libro de San Juan, libro de San Juan, capítulo 10. Bendito el Señor. Amén. La semana pasada, mis hermanos, iba a traer esta palabra, pero el Señor me la cambió en ese momento porque era necesario que diera mi testimonio, aunque no fue completo, pero por el tiempo. Pero fue la mayor parte de mi testimonio, bendito el Señor, pero es necesario que hable la palabra del Señor. Hoy no me la ha cambiado porque hoy es el día. Yo no sé por qué, pero el día del Señor es hoy. Aleluya. Yes, gloria Aleluya. a Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 10, capítulo 1 al 3. Libro de San Juan, capítulo 10, verso 1 al 3. Y dice su palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Bendito el Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Bendito el Señor. Aleluya. Siempre el Señor nos habla a tiempo, ¿verdad? Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros comprendamos y no nos olvidemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Que no la modifiquemos, que no pongamos parte de nuestro propio entendimiento, sino que llevemos la palabra conforme está escrita y conforme el Espíritu Santo nos la está dando. No que le cambiemos, no seamos cerrados al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias enseñanzas conforme a los rudimentos de este mundo y conforme a la escuela que hemos recibido en esta tierra, hacemos las cosas mal. Pero si nosotros le damos ese permiso al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, ¿verdad? Que hable en boca de nosotros, que no sea la sabiduría humana, sino que dejemos al Espíritu Santo que hable por medio de su palabra. Bendito el Señor. Eso Amén. es lo mejor que sirve, porque a mí de nada me serviría poder estudiar teología ni nada de eso, ni ninguna cosa para tener buenas palabras humanas enseñadas por hombres. Bendito el Señor. Y pueden decir mis hermanos o amigos que nos escuchan, pueden decir, no, pues si también la Biblia habla por hombres. Amén, ciertamente es por hombres, pero hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de Dios. Amén. No hombres de la ciencia, no hombres de sabiduría humana, de enseñanzas humanas, de estudios de esta tierra, no de ese tipo de hombre. Así es. Y muchas iglesias, algunos pastores, ministros, han querido, o más bien han puesto ese tipo de modificaciones. E insisto que dice Pablo que si nosotros ponemos otro fundamento, o edificamos mal. Porque ya está establecido un fundamento, no podemos cambiarlo, no podemos añadirle ni quitarle. Bendito Dios, siempre hay que hablar conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque ya lo que ponemos de más sale sobrando y desviamos la palabra, desviamos a aquellos que escuchan la palabra del Señor. Y quiero hablar directamente a todos los pastores, ministros, porque aquí la palabra es especialmente para los pastores. Bendito el Señor. Y así se llama precisamente como toqué el tema la semana pasada, que el Señor me lo cambió. El tema sigue siendo pastores inconscientes. La gracia de Dios se terminará. ¿Para qué? Para que no andemos abusando y al cabo el Señor tarda su venida. Pablo dice claramente, Dios no retarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos vengamos al arrepentimiento.
Eso es lo que el Señor quiere, por eso es que no ha venido. Pero muchos abusamos de su gracia, de su misericordia. ¿Verdad? ¿Y por qué digo abusamos? Porque andamos conforme a nuestros propios pensamientos y enseñando nuestras propias doctrinas, para los que las hacen, claro. Pero vive el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, que nosotros no cambiaremos la palabra tal y como está escrita, así la hablaremos. Bendito Dios, no le Amén. añadiremos Yes. Gloria ni a le Dios. quitaremos. Nunca tal cosa suceda en nosotros, bendito el Señor, porque Dios no nos ha mandado a hacer eso. Dios nos ha mandado, oh bendito el Señor, para que nosotros hablemos como hablaban aquellos profetas conforme a su Santo Espíritu. Cuando le Amén. decían, había unos reyes que buscaban a los profetas y les preguntaban, ¿habló Jehová? Y a veces los profetas decían, el Señor no ha dicho nada. Los hombres siempre tienden a querer buscar a los profetas para que les digan algo, quieren oír, que les endulcen el oído. Así están las ovejas también hoy en día. Las ovejas se desvían por causa de los pastores. Si de por sí la carne es tremenda en nosotros, acuérdense que dice su palabra, que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Entonces nosotros nos vamos y lo que nos escuchamos bonito, lo que no nos hiere, lo que no nos duela, eso seguimos, Sí. aunque nos llegue a la perdición. Pero como pensamos y creemos en el hombre que está diciendo que así nos vamos con Dios, pues las ovejas así siguen ese camino. Escuchan su voz porque no son del redil del Señor. Pero si se volvieron a Dios, si se volvieron a la puerta que es Cristo, entonces oirían la voz del Señor Jesucristo. No pueden escuchar la voz, escuchan la voz de los otros porque no son del redil del Señor. Mas sin embargo el Señor los sigue buscando, la sigue buscando. Bendito el Señor. Y a los pastores inútiles, como dice su palabra, y no lo digo yo, no me mira así, lo dice en su palabra, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, lo dice en el libro de Jeremías, y ahorita lo vamos a estar leyendo. No lo digo yo. ¿Por qué? ¿Es dura la palabra del Señor? Sí, es dura, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la gente se desvía. No corrija a un hijo y va a ver cómo se le desvía. Al rato va a hacer lo que él quiere y no lo va a poder dominar. Así es el pueblo de Dios. Si Dios no corrige, si los pastores no corrigen a sus ovejas, va a ser difícil para que entren en el redil. Va a ser difícil para que entren en el reino de Dios. Y entonces los pastores tenemos un gran compromiso. Y si no quiere que las palabras le diga pastores inútiles, entonces volvamos al Señor y hagamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Para qué necesita que cada rato el Señor le diga pastor inútil, siervo inútil? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto para ser útiles. Somos utensilios útiles para el Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Entonces, dice la palabra, vamos a leerla nuevamente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea que el pastor, mis hermanos, el encargado de un grupo de ovejas, Juan 10. San Juan capítulo 10, verso 1, bendito el Señor. Amén. De cierto, y cuando dice doblemente de cierto, o sea, les aseguro, esto no es que sea ver si, les aseguro, les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nosotros, mis hermanos, no estábamos en ningún redil. Los que están en el mundo no están en ningún redil. Así es. Están en el mundo. Están como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Aunque el mundo critique a los pastores, de alguna manera unos tienen razón en criticarlos. De otra manera, a veces los critican generalizando. Bendito el Señor. Yo no quiero generalizar. Yo quiero que la palabra la tome cada quien para el que va. Bendito el Señor. Yo no dudo que haya pastores, no pongo en duda, porque el Señor tiene gente que no ha doblado rodillas a Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene gente, que tiene un pueblo todavía que no ha vendido la palabra. Pero hay gente, y para eso es la palabra, que ha vendido la palabra por cualquier cosa. Inclusive por levantarse el ego y tener un pueblo grande, un pueblo numeroso, pero ha desviado la verdad del Evangelio. Les levanta el ego a las ovejas para que ellos pisoteen a las demás también. Santo.
Les dice cosas que los desvían de la verdad, pero aparentan que le están hablando con la Escritura, porque usan la Escritura, pero desvían la palabra del Señor. Bendito es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman salteadores. Para empezar, ellos no entran por la puerta de las ovejas. O sea, en pocas palabras, ellos no están en el redil siquiera. Son salteadores. No están en el redil correcto y sí están enseñando a sus ovejas. No sé si me explico. En pocas palabras, no deberían ser pastores porque están enseñando mal. Esto, mis hermanos, esto del pastorado, esto de los siervos de Dios, no se trata del que quiere hacerlo. Se trata del que Dios quiere poner, del que Dios tiene misericordia. Amén. Porque esto no es nada sencillo. Muchos podríamos decir que los desean como si fuera un negocio, como si fuera algo con el cual se pudieran ganar la vida eterna. Esto no es así. No es por obras. Es por que te mantengas, porque me mantenga en santidad para con Dios. Aleluya. Eso es lo que nos salva. Sí, Bendito es Señor. el Señor. Entonces, si no entran por la puerta de las ovejas, en pocas palabras, si no hacen lo que dice el pastor de pastores, que es Jesucristo, son ladrones y salteadores. Amén. Eso dice su palabra. Más el que entra, versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yes. O sea que ese sí tiene honor de ser pastor. ¿Por qué? Porque si entras por la puerta, quiere decir, mis hermanos, que tú tienes la capacidad para enseñar, tienes la capacidad para alimentar a un pueblo, porque el Señor te ha puesto y has sido obediente y has entrado por la puerta del redil. No has brincado la cerca queriendo ser pastor tú, cuando Dios no te ha puesto, y enviando a un pueblo que no deberías desviar. A este abre el portero, a ese que entra, a ese que es obediente y entra y dice, no, verdaderamente yo voy a hacer lo que dice la palabra, yo quiero ser del redil. Pero si yo no soy del redil, ¿cómo voy a hacer que otras que pretendo que sean mis ovejas vayan a un redil? No puedo hacer eso porque yo mismo no estoy en ese redil. Amén. La palabra me nombraría salteador y ladrón. Bendito es el Señor. Déjele las ovejas al que verdaderamente es pastor. Si no quiere hacer la voluntad del Padre, deje las ovejas al Señor. Bendito es su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces a este que entra por la puerta, el Señor le abre. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y Él las saca a buenos pastos, mis hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo dar buen alimento a las ovejas? Porque un ministro de Dios, mis hermanos, eso no es sencilla cosa. Es cosa tremenda. Dijo Elías, cuando le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que te sea dado antes de que parta. Le dijo que me des una doble porción de tu Santo Espíritu. Dice, grande cosa has pedido. Muchos piden pastorado y no saben lo que piden. Mis hermanos, el pastorado es bueno porque estás dando gloria al Señor, estás honrando a Dios, estás haciendo un trabajo, una labor que te ha puesto. Es un compromiso con nuestro Dios y de todo daremos cuentas, Entonces, grande cosa pedimos, qué bueno, pero hay que mantenernos en la verdad del Evangelio, hay que mantenernos en la verdad y hacer su voluntad. Amén. Amén. Esto no solo se trata también de hablar la verdad, sino hacer la verdad. A mí de nada me sirve ser heraldo para muchos y que yo mismo vaya a ser eliminado, dijo Pablo. No, esto a mí no me va a salvar de solamente hablar y yo andar como todo el mundo. Si yo hablo, tengo que hacerla yo primero la palabra. Tengo que vivir la palabra. Amén. Por eso Pablo se preocupaba, decía, no vaya siendo que yo, siendo heraldo para muchos, o sea, siendo yo puente para que otros pasen, y yo me descuide y yo mismo venga a ser eliminado. Eso sería terrible. Sí. Quiero que sepan que pastores se van a quedar. Santo. Algunos van a ser puentes. Dios tenga misericordia de nosotros. Sí. Amén. Bendito Dios. Y dice, y cuando las ha sacado afuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Déjenme decirle, mis hermanos, Aleluya. que cuando usted ha entrado, cuando usted como oveja ha entrado al redil de las ovejas, al redil del Señor, del pastor de pastores, cuando usted ha escuchado su palabra viva, su palabra eficaz, mis hermanos, usted se ha llenado de su presencia, aunque vengan otros en el nombre del Señor, aunque vengan otros en otras palabras diferentes, usted no va a oírlos a ellos porque usted ya conoce la voz. Amén. Se va a dar cuenta que aquel no está haciendo la voluntad del Padre. Ujú. Se va a dar cuenta que aquel no es buen alimento Amén. y no lo van a seguir porque usted está acostumbrado. Ahora que si se mantiene ahí por cualquier cosa, ese ya es asunto suyo. Si usted sabiendo la verdad del Evangelio sabe que en la iglesia que está no está siendo edificado, en vano está ahí perdiendo el tiempo. Santo Dios. Y aunque lo comprende y eche de ver, pero si no opta por hacer lo bueno delante de Dios, de nada sirve que viva toda una vida en esa iglesia. Porque si una vez conociendo la verdad y no lo hacemos, nos es pecado. Eso dice la palabra. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Había un ciego de nacimiento en el capítulo anterior de San Juan. No lo vamos a leer, solamente se lo voy a resumir un poquito. Era nacimiento desde pequeño, desde nacimiento, ciego de nacimiento, perdón. Y el Señor Jesucristo llegó al estanque del Siloé. Y ese estanque del Siloé dicen que estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿No la puede familiarizar un poco? De la puerta de las ovejas. O sea que cuando tú llegas, tú aceptas, tú escuchas la voz del Señor, estás en la buena puerta. Y entonces el Señor estaba ahí en el estanque del Siloé. ¿Se acuerdan de esa prédica del estanque del Siloé? Ujú. Que se movía de tiempo en tiempo cuando un ángel venía y removía las aguas. Sí, amén. Bueno, pues una vez estaba un ciego ahí y el Señor hizo el milagro en su vida. Y le dijo, después de escupir en la tierra, hizo lodo y le puso lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. Y así lo hizo el ciego. Y miró, recobró la vista. Bendito el Amén. Señor. Amén, aleluya. Y los fariseos, mis hermanos, estaban enojados contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, siendo intérpretes de la ley, ellos conociendo la ley de Moisés, no entendían. Estaban ciegos como aquel estaba ciego de nacimiento, pero espiritualmente. Aquel a la verdad estaba ciego de sus ojos carnales, pero empezó a ver. Y eso lo hizo el Señor, para que aquellos pudieran ver también y darnos una enseñanza de que esto se trata cuando nosotros estamos en el mundo, estamos ciegos. Se trata que hay pastores que pretenden saber intérpretes de la palabra y están ciegos. Santo. Ujú. Ellos no entendieron que el Señor hizo un milagro en él y no entendieron porque no querían aceptar que era el Hijo de Dios. Ujú. Así de sencillo. Así es. En el capítulo, si quieren verlo en San Juan, ahí atrásito, en el capítulo 9, verso 30, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es maravilloso, que nosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, en pocas palabras, ustedes no conocen al Cristo, porque le estaban preguntando que dónde estaba y dónde era. Esto es maravilloso, les dijo, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ujú. Así podemos decir nosotros, a mí me abrió los ojos. Ahora pertenecemos a su redil. Me recuerdo que mi madre el otro día me dijo que yo me había salido de un redil. Le dije, madre, yo nunca estuve en un redil. Ahora es que estoy en un Amén. redil. Amén. Bendito es el Ahora estoy en Señor. el redil de las ovejas del pastor, del buen pastor, Amén. de un Gloria a verdadero Dios. pastor. Bendito es el Señor. Y ellos no conocen esto. Capítulo 31, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor no oye a cualquier persona. Así es que si reciben milagritos no es de Dios, porque Dios no oye a los rebeldes, Dios no oye a los pecadores, pero hay un hombre de pecado, hay una bestia que se mueve en medio de los aires y entonces de allá posiblemente vengan esos milagros. Porque muchas veces dicen, no, pues es que la Virgencita me hizo un milagro, mentira del diablo. Claramente dice el Señor en su palabra que Dios no oye a los pecadores.
Oye a los que se convierten del pecado, que se vuelven a Jesucristo, que entran por la puerta de las ovejas, a esos oye. Y a esos pastores, aunque estén enseñando, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, ni sueñen que lo está oyendo el Señor. Eso dice la palabra. 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bendito el Señor. Así también a nosotros nos pueden decir aquellos, y mismo estamos hablando del Evangelio, porque estos eran supuestamente hombres que conocían la verdad de Dios, conocían la ley de Moisés. Haz de cuenta que mira a otro cristiano que pretende también estar en el mismo camino, en el mismo redil, pero como está mal y le estás diciendo las cosas tal y como son, te empieza a decir, hey, tú también naciste en pecado, estás en pecado, y pretendes enseñarme a mí que yo también soy cristiano. O aquellos que están en el mundo, tu misma familia, hey, yo te conozco de tiempo, sé lo que eras, tus amigos, yo sé lo que tú eras, y me quieres enseñar a mí ahora que te la estás dando de santo. El Señor dice en su palabra, que cuando venimos a Él somos hijos de Dios. Amén. Y somos limpios, y somos pueblo apartado. Ahora que si me ve haciendo lo mismo que ustedes, entonces critíquenme. Si ve que no estoy haciendo lo mismo, no tiene forma de criticarme, porque sus críticas son vanas. No aplican en mí. Cuando me ve haciendo lo que me está diciendo, entonces aplica. Bendito el Señor. Esa es la diferencia del que hace la voluntad de Dios y el que no la hace. Oyó Jesús que le habían expulsado. Cuando a usted le echan de algún lugar, cuando lo menosprecian en algún lugar, el Señor sabe, escucha. Él está atento a todo lo que hacen los justos. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo, porque aquellos que estaban alegando con él, les dijo que ellos no creían en el Hijo de Dios. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Cuando uno viene al Señor todavía no está seguro. Respondiendo él y dijo, ¿quién es para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Amén. O sea, yo soy el que te rescató, el que te sanó de tu ceguera, ese soy yo. Amén. Soy el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito es el Y dice Señor. la palabra, y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Eso es lo que hacemos nosotros, le creemos, le adoramos. Él nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Le dijeron los fariseos. Contestó el Señor. Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís que vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ahora que estás diciendo que tú lo sabes todo, que estás en la verdad, pero estás llevando mal a tus ovejas, ahora sí tienes pecado. Si no lo vieras, si tú dijeras que no sabes nada de eso, entonces no tendrías pecado. Pero ahora como dices que eres buen entendedor y que enseñas para que entren el redil, ahora sí eres pecador, ahora sí estás en graves problemas. Bendito el Señor. Amén. Yo sé que a muchos no les va a gustar la palabra, pero esto no se trata, mis hermanos. El Señor no me mandó a agradarle a los hombres, me mandó a agradarle a Él. ¿O acaso a través de la Escritura, cuando han visto a los profetas, no que yo me esté diciendo profeta, pero estoy hablando las cosas de la profecía? Sí, amén. Pero ¿a cuántos de aquellos fueron agradables y apapacharon los pueblos? A nadie. ¿Y quién es usted y quién soy yo? Si yo pretendiera agradar a los hombres, desagradaría a Dios. Porque ¿saben qué haría yo? Le estuviera diciendo, hermanita, usted no se preocupe, así está bien, hermanita, tranquila. Eso, como se porta usted, como se vista, no hace la diferencia, eso no lo condena ni lo salva. Entonces, ¿cuál es? Sino todo lo contrario, pueden decir. Entonces no puede haber una excusa. No hay excusa. Amén, sí. No hay pretexto para esto. O decimos las cosas bien o no queramos confundir a la gente. Amén. Bendito el Señor, porque sí hace la diferencia su comportamiento. Sí hace la diferencia el cómo caminamos. Sí, Señor. Porque si nosotros no vemos la diferencia entre un cristiano y un mundano, y digo mundano porque están en el mundo, ¿verdad? Y hacen las cosas que su Señor les dice, nosotros debemos hacer las cosas que nuestro Señor nos dice. Amén. Así es. Yes. Porque si no, entonces estaremos obedeciendo al Señor de ellos.
Da, santo Santo Dios nos Dios. libre. Esa es la verdad. Entonces no podemos hacer eso. suceda. Pero hay de los pastores que les dicen y les consienten que todo eso está ok, todo está bien, no hay problema. Ese sí va a haber problema. Esos sí están Tenga ciegos. misericordia. Y aunque digan diciendo, nosotros que somos cristianos, dices que somos ciegos, si están haciendo eso son ciegos, guías de ciegos. Ah, Señor. Bendito es el Señor. Ayúdanos, Dios. Entonces, Seas, Padre. el Señor le dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, en pocas palabras, ellos estaban ciegos, no entendieron. El Señor nos dijo en su cara todas las cosas y no entendieron. Usted le puede ir a predicar a esa iglesia, pero si el pastor así los tiene enseñados ya, no le van a oír, porque ellos siguen al Señor de ellos. Pero si se abrieran y conocieran y entraran por la puerta, entonces entenderían y se saldrían de ese lugar, porque sabrían, el Señor me abrió los ojos, ya no voy a ser así. Amén. En el 10:7, capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta Amén. de las ovejas, dice el Señor. Y el que no, acuérdense que dice que el que no, que de cierto, el que no entra por la puerta del redil de mis ovejas, de las ovejas, perdón, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, en pocas palabras, si no estás haciendo la voluntad de Jesucristo, que es la puerta de las ovejas, que es la puerta del redil, estás haciendo todo lo contrario, eres ladrón y salteador. Estás haciendo la voluntad de tu Señor, pero del mundo, no del verdadero Señor, porque el de nosotros es santo y Amén. reclama Amén. santidad, y Aleluya, reclama que Señor. seamos honestos y Amén, sinceros con sí, ellos, Señor. no que vengamos a alabarle con un corazón lleno de malicia del Libéranos, mundo. Dios. No, Señor. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, no en nuestra prudencia, no en nuestra inteligencia, sino en la de Dios, en su Amén. palabra. Aleluya, sí. Nos brincamos al 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos, el pastor tiene que ser un pastor entregado. El pastor tiene que ser un pastor que realmente se preocupa, que tenga el corazón. Acuérdense que el Señor Jesucristo nos dio una palabra la semana pasada, y les pondré pastores conforme a mi corazón. O sea, tiene que ser conforme al corazón de Dios, que tenemos que apapachar a las ovejas. No apapachándoles el pecado, sino que cuando estén en problemadas, cuando tengan la necesidad, es cuando nosotros tenemos que actuar. No Aleluya. apapacharles el pecado. No es eso lo que nos mandó el Señor. Aquella Amén. perniquebrada, decía mi hermana, aquella perniquebrada es aquella que ha tenido alguna cosa, algún accidente. Quizás la hirieron en una congregación, quizás un hermano la hirió y no quiere saber nada de las congregaciones, quizás no quiere saber nada de Dios. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que el Señor no te ha hecho nada. Amén. Dios no te ha hecho nada. Amén. El Señor sigue siendo Dios y te sigue esperando, te sigue Aleluya. amando. Sí, Señor. Yes. Bendito Si sea el Señor. alguna persona te hirió directa o indirectamente, tú levántate, tú no tienes que quedarte así, tú tienes que seguir adelante, porque el que te salvó no es la persona que te hirió. El que te ama te sigue esperando, se llama Jesucristo y a su nombre. Amén. Gloria. Bendito el Señor. Gloria a Entonces, Dios. nosotros tenemos quien nos ayuda y quien nos da buenos pastos. Si hay alguien que no te da buen alimento espiritual y tú estabas muriéndote espiritualmente, entonces reconoce que debes de regresar a la puerta de las ovejas, a la puerta del redil, que es Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Bendito Señor. Dios. Gloria a Dios. Más al Todopoderoso. asalariado, porque hay asalariados también, quiero que sepan, es el negocio de los hombres. Santo. Al asalariado, pastor asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, Santo. y el lobo arrebata las ovejas y las despedaza. Aleluya. El que es asalariado, mis hermanos, ese piensa solamente en su salario. No se preocupa, no tiene ese amor por las ovejas, por los hermanitos, las hermanitas. ¿Por qué? Porque él las tiene que dirigir, las tiene que alimentar con un alimento que las lleve a la salvación. Amén. Si ve que la hermanita, el hermanito se está desviando, hay que decirles, hay que predicarles la verdad. Amén. Ya sea en predicación o llamarlo a solas, hermanito, esto está mal. Pero siempre alimentarlos de la palabra conforme a la verdad, no conforme a los rudimentos ni a las enseñanzas de este siglo.
Bendito el Señor. Pero el que es Amén. asalariado no tiene amor por las ovejas. Eso nos lo dice el Señor claramente. Ujú. No tiene amor por sus ovejas. Al contrario, tiene amor al dinero, a trasquilarlas, a pedirles más de lo que las pobres ovejas tienen. Sí. Quitándoles lo único que tienen, aprovechándose que de la viuda que dio los 2 talentos, lo único que tenía, para hacerse ellos de dinero. Y el Señor nos mandó a ayudar. ¿Qué leímos en el Salmo, verdad? Hacer justicia, ayudar al agraviado, al pobre, ayudar, a socorrer. Sí. Eso es lo que Amén. el Señor nos ha mandado. Eso es que el Señor pondría a esas personas conforme a su corazón para ayudar. Sí. Bendito Amén. es su nombre, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando ve el salteador, cuando ve que trae un profeta y el mismo profeta le echa a perder todo, sale huyendo mejor. Sale huyendo, no, ahí deja las ovejas que se pierdan. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cada quien le da por su lado y quedan otra vez como ovejas que no tienen pastor. De hecho, nunca lo tuvieron, porque dice la palabra del Señor que el que no hace estas cosas no es pastor. Más el asalariado y que no es el pastor, ahí lo dice, ¿verdad? Más el asalariado y que no es el pastor, porque no hay pastor asalariado. Déjenme decirle, mis hermanos, que el Señor no nos puso para salario, el Señor nos puso para darlo todo por el todo, porque nuestra recompensa viene de los cielos, Amén. nuestro Amén. galardón viene de los cielos, Aleluya. nuestro salario no nos lo da el hombre, no lo tenemos que agarrar nosotros, lo tenemos que agarrar. Si quiere un salario tiene que trabajar con sus manos, como dijo Pablo. Yo trabajo con mis manos inclusive para ayudar a mis hermanos, para no ser de tropiezo para nadie. Amén. Pero diga esas cosas a la iglesia y le dicen, no, ya eres tropiezo, ¿ah? ¿Por qué? Porque no les cae la palabra de agrado. Así como este ciego que fue y se mostró a los fariseos les dijo, oye, si tú también eres pecador, ¿qué nos vienes a enseñar a nosotros? No saben que Dios levanta una ovejita Ujú. para muestra y vergüenza de ellos. Sí, Amén. Señor, Bendito es aleluya. el Señor. Pero como no quieren aceptar la palabra, prefieren mantenerse fuera del redil y mantener fuera del redil a las demás ovejas del Señor. Pero el Señor las rescatará en su momento. Bendito es el Señor. Eso no se queda así. Bendito es el Señor. Más, así que el que es asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque no tiene, repito, no tiene amor para las ovejas. No tiene ese amor de Dios, no tiene ese amor de David. ¿Sabían que David es una enseñanza, un ejemplo del amor de Dios para nosotros? Sí. El amar Amén. así. Inclusive David era justo, era un varón justo. Y amaba a sus hermanos, a su pueblo. Sí, amén. Bendito el Señor. Y ese es el reino que Dios estableció por medio, porque de ahí le dijo a David, yo estableceré tu reino, y lo estableció cuando vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por Amén. qué? Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo también adoraba al Padre de igual Aleluya. manera, o mucho más aún Bendito, todavía. bendito es Sí, el Señor. Señor. Bendito el Señor. El Señor estableció su reino, como le había dicho, estableceré mi pacto contigo, que levantaré un reino sempiterno. Bendito el Amén. Señor. Aleluya, Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque David, a pesar de que era un hombre, también tenía sus debilidades. Él siempre amó al Señor y fue justo en todo. Y si tenía que pagar algo, justo es Jehová, decía. Entonces había que pagar. ¿Por qué? Porque él reconocía su condición y reconocía que tenía que pagar. Amén. Pero el Señor lo Amén. iba a rescatar y iba a ser misericordioso. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito Sí, es. Señor. Entonces, si quiere un salario, mi hermano, vamos a trabajar. Vamos a trabajar porque es necesario que trabajemos con nuestras manos, no solamente para nuestros propios gastos, sino para ayudar a los hermanitos que tienen necesidad. Aleluya. Porque hay hermanitos que de verdad se entregan y empiezan con sus pruebas. E inclusive, lo primero que les quita el enemigo es su trabajo. Y nos mantiene así para dejarlos arruinados según él. Y que ya no se congreguen y alejarlos de Dios, para que acepten cualquier propuesta de trabajo. Pero vive el Señor que el que ha entrado por el redil de las ovejas, ese no acepta ninguna oferta del enemigo. ¿Por qué? Porque no acepta la ayuda, sino de aquel que nos trajo de muerte a vida. Aquel que nos dio la Amén. vida, Sí. ese es el que hay que buscar y aceptar de él. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor en su palabra. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, los que hacen mi voluntad, ellas me conocen.
ellas me escuchan. En pocas palabras, ellas no han doblado rodillas a los Baales. Ellas siguen siendo las que me escuchan. Bendito Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Así debe ser el pastor. Amén. Darlo Aleluya. todo por el todo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ujú. El Señor sigue buscando las ovejas perdidas. Hay ovejas, mis hermanos, que ni siquiera se dan cuenta que necesitan a su Señor, porque no le conocen, porque están como ovejas sin pastor en el mundo. Pero cuando entren por la puerta de las ovejas, cuando entren por la puerta de las ovejas que es nuestro Señor Jesucristo, entonces encontrarán el descanso que necesitan para sus vidas, porque habitarán seguros en la palabra del Señor y en sus promesas. Bendito es Amén. su nombre. Bendito Amén. sea el Señor. Tenemos Aleluya. una promesa ahora. Bendito es el Señor. Amén. Amén. Y entonces, cuando usted le lleva una palabra a esa clase de iglesias o de pastores que mantienen una enseñanza errónea y le viene con estas cosas, no la van a aceptar. Posiblemente vayan a decir como dijeron estos fariseos. Decían otros, estas palabras no son endemoniado. Pues ¿acaso el demonio abrirá los ojos de los ciegos? Claro que no. El único que nos vino a abrir los ojos se llama Jesucristo. Él es la luz del mundo. Nosotros Amén, estamos en sí, tinieblas. bendito es el Señor. Acuérdense que los que no ven están en tinieblas. Ese ciego estaba en tinieblas, no miraba, no conocía la luz. Así estábamos nosotros, así estaba usted, así estaba yo en el mundo en tinieblas. Estábamos de nacimiento estábamos en tinieblas. Sí. Así como nuestros padres, nuestra generación siguen estando en tinieblas, pero luz ha resplandecido en nuestras vidas ahora. Amén. Gloria a Amén. Dios. Bendito el Aleluya. Señor. Bendita es su Aleluya, misericordia. bendito el Señor. Sí, Señor. Vamos a entrar en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, Amén. capítulo 23, del 1 al 4. Gato. O nos acercamos más al Señor, o nos acercamos, porque no hay otra cosa mejor que acercarnos al Señor. Amén. Jeremías 23. Jeremías 23. Mis hermanos, esto de querer servir al Señor, porque muchos lo anhelan, Amén. no es cosa liviana. Le explico. Un pastor tiene la necesidad de trabajar. Primeramente, hay que trabajar con nuestras manos, hay que cansarse, porque se cansa uno que trabaja. El pastor tiene que levantarse siempre a orar. Aunque entres temprano a trabajar, tú tienes que pararte temprano a orar. Y en todo momento buscar un momento, en todo el día, buscar un momento, ya sea en la noche, aunque sea por más tardar, y orar al Señor. Amén. Y tienes el deber de buscar la palabra, el buen alimento para las ovejas. No le vas a dar cualquier chatarra. Amén. No le vas a dar comida chatarra a tu pueblo, al pueblo del Señor, que lo tienes como tu pueblo. Entonces, hay un gran compromiso. Si no entra uno en ese compromiso, vas a alimentar mal a las ovejas. Les vas a dar cosas que no les van a alimentar sanamente. Sí. Amén. Y eso no es todo. Tienes el compromiso de mantenerte firme y no dejar que tu iglesia se llene de cosas del mundo. Que no entren las cosas del mundo, ¿verdad? Como son todas las cosas ¿cómo se llaman? Celebraciones. Sí, puede ser las celebraciones, las costumbres, se le nombra, como dice la Biblia, las costumbres paganas, celebraciones. Por ejemplo, este día, no de balde me dio la palabra del Señor, ¿ah? El Día del Padre, dicen, ¿ah? ¿Qué es el Día del Padre, según hoy? Bueno, eso es lo que dicen. Pero la palabra del Señor me explica claramente, mis hermanos, que los hombres que se vanaglorian no son nada. Yo no puedo decir que soy padre espiritual de nadie porque no lo soy. La Biblia me dice claramente, no llames padre a nadie en la tierra.
porque Padre Amén. es uno. Amén. Dios. Gloria a Dios. No llames Padre a nadie. Nuestro Y les voy a comentar algo. Amén. Yo en un momento hace tiempo, porque el trayecto del caminar en Cristo es largo. Entonces hubo un momento cuando estaba en otro conocimiento, ¿verdad? Por decirlo. Tuve también ese error de nombrar padres espirituales a los pastores, a unos pastores. Pero el Señor me ha venido diciendo en su palabra que no son los padres espirituales. El único padre espiritual se llama Dios. Amén. Jesús de Nazaret es el único que puede ser espiritual. Los demás son carnales como yo. O sea, se pueden equivocar. No puedes ser guiado por ellos. Tú agarra lo bueno y desecha lo malo porque tú has conocido a buen pastor. Amén. Entonces, si tú pones la mirada en un hombre que se llama como se llame, ¿verdad? Él no puede ser nada por ti. Se puede equivocar. Y si estás mal informada en las escrituras, vas a querer seguir el mismo camino que él. Porque piensas que eso está bien. Así es. Y entonces ahí es donde entra la palabra ciego y es de ciegos. Bendito el Señor. Entonces es un gran compromiso. ¿Y cómo mantenerse? En oración, en ayuno, ¿verdad? Para que no entre nada del mundo a nuestras vidas, mayormente a los que enseñan la palabra del Señor. Porque eso de enseñar es un gran compromiso. Las ovejitas tienen la obligación de escuchar y aprender. Amén. Hasta que lleguen a su madurez. Y también los que enseñan tienen que saber lo que enseñan para no equivocarse, porque conforme a lo que enseñemos, eso es lo que van a aprender los demás y nosotros vamos a dar cuentas por ello. Jeremías 1. 23. Dice, hay de los pastores, 23:1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahí le digo que hay problema. Ahí es donde le digo que hay problema, porque usted puede estar tranquilo enseñando como usted quiere, pero va a llegar el momento que el Señor le va a rendir cuentas. Le va a pedir cuentas y va a tener que rendir cuentas a nuestro Dios. Dice, Amén. bendito Dios, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No serán menoscabadas, no las darán menos ya, no más, porque el Señor mismo las va a cuidar y les va a poner pastores conforme a su corazón. Yo sé que si los pastores no agarran esta palabra y vuelven a la puerta de las ovejas, al buen pastor, y enseñan conforme a la palabra del Señor, un día el Señor va a recoger esas ovejas y a Él les va a pedir cuentas. Santo. Como quiera que sean las ovejas que son de su mano, nadie las va a arrebatar. Nadie. Amén. Bendito sea Aunque usted le esté enseñando cosas vanas, aunque nomás les esté trasquilando, enseñándole cosas que siembra para el reino de Dios y que esto y que el otro, y solamente para engordarse, de nada va a servir. Porque el Señor, el que tiene en su mano, no se le va a escapar. Bendito Libro de sea el Ezequiel. Señor. 34, 1 al 16. Libro de Ezequiel. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Tengan paciencia. Bendito es el Señor. Aleluya. Es necesario que hablemos a la verdad del Evangelio. Amén. Ezequiel. Ezequiel 34. Amén. No es muy seguido que el Señor ponga palabra de pastores, ¿verdad? Reprendiéndolos, pero es necesario que hablemos cuando el Señor nos lo pone. Amén. Aleluya. Que no tengo la culpa que me lo haya puesto este día, que muchos lo estamos usando como
Día del Padre, ¿verdad? Seguramente están celebrando. Que mi Padre espiritual. Cuando el Día del Pastor también. ¿Dónde sacaron ese Día del Pastor? Yo estoy en contra de esos días. Y lo digo para que quede grabado. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer en tales cosas. Amén. Amen. Porque son costumbres paganas. Cosas del mundo. No están escritas en la Biblia. Y por tanto, ninguna costumbre que no esté escrita en la Biblia la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia más bien me exhorta a mí a que no agarre las costumbres del mundo. Amen. Eso está clarísimo. Pero si usted no lo acepta, quiere decir que está como esos fariseos que no aceptaron que el ciego le había dado la vista al Señor y que ahora creía en el Señor Jesucristo Santo. y hacía su voluntad. Ese sí entró por la puerta de las ovejas, siendo una ovejita, no haciéndose llamar como ellos que eran grandes conocedores de la palabra según, estaban peor que él, que no conocían, estaba el Señor platicando con ellos y no le conocieron. Así el Señor está hablándoles por medio de la palabra y no lo han conocido. Santo. No lo reciben porque no le conocen. Santo. Seguimos leyendo. Vino a mí palabra de Jehová, 34 de Ezequiel 1, 34:1. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, ¿por qué te estás deleitando tú solo? No te puso el Señor, no te puso para que tú te deleites y vivas del rebaño. Te puso para que cuides el rebaño y para que el rebaño se deleite en la palabra del Señor. Amén. Para que crezca espiritualmente. Entonces, Aleluya. no es para que tú te deleites, sino para que el rebaño se apaciente. Apacienta mis ovejas. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. O sea, sean corderos, sean cabritos, sean ovejas, tienes que apacentarlas, tienes que llevarles la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente hay ovejitas, hay cabritos también que hay que volverlos ovejas. Hay cabritos que patean y hay que soportar también. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer eso. ¿Saben cómo es el siervo de Jehová? Es ciego, sordo y mudo. Eso está en Isaías. ¿Sabe por qué? Porque un pastor, un siervo de Jehová, no debe afectarle nada de lo que digan contra él. Que si le dan duro, estoy ciego, no veo. Señor, tú tienes el control. Amén. Soy mudo porque no les voy a decir conforme a lo que ellos me están haciendo. Les voy a decir las cosas de Jehová nada más. Amen. No les voy a responder mal por mal. Por eso soy mudo. Y así debe ser el siervo de Jehová. Ciego y mudo. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Muchos no entienden esa palabra, pero esa es la realidad. Y estaba hablando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ujú. Bueno, Bendito pues es el Señor. todo lo que pretende ser pastor, así debe ser. Pero no. Escuchan la palabra de reprensión y cuando deben de volverse a Dios, se ponen al tú por tú con los demás. Hey, si tú eres igual de pecador conmigo y que yo, perdón, y me estás queriendo enseñar a mí. Si yo ya era pastor antes de que tú fueras oveja y tú quieres enseñarme a mí. Esto no se trata del que sabe mucho. Esto se trata del que sabe de la obediencia del Señor. Amén. No se trata de letras. La letra mata, la letra destruye. El conocimiento de Dios, la verdad del Evangelio es la que salva y la que engrandece. La sabiduría de Dios es la que engrandece. Aleluya. Bendito es su Benditos, nombre. benditos sí es el Señor. Aleluya, seguimos leyendo. Coméis la grosura y os saciáis, y los vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En pocas palabras, nomás las estás despojando, nomás estás quitándole la lana y no la estás apacentando como debe de ser. No fortalecéis las débiles, a eso te mandé y no la estás fortaleciendo. Estás viendo que está débil espiritualmente, estás viendo que está mal y no la estás fortaleciendo, no la estás guiando como debe ser, sino que le estás apapachando los pecados. Santo. Tienes que enseñarle que ella tiene que cambiar, que esa oveja tiene que cambiar el rumbo de su vida conforme a la Escritura, no conforme a tus pensamientos, porque esos te fallan.
Entonces dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada. ¿Por qué? Porque no se preocupan. Déjenme decirle que hay pastores, mis hermanos, que no se preocupan por la perniquebrada. Hay veces que salen de algún lugar heridos y en vez de que les ayuden, las ponen peor. Llegan llenas de pecado, de cosas de otras que son contrarias a la verdad, y en vez de que les iluminen, las sumen más en la oscuridad. ¿Por qué? Porque les dicen que así está bien. Y aunque el Espíritu Santo ya le puso a la ovejita que debe cambiar, no, así estás bien, tú tranquila. Santo. No tienes que preocuparte, eso no te va a condenar, tú tranquila. Esas son cosas se van a los extremos, son legalistas esos hermanos. Mi Señor es legal entonces. Mi Señor es muy legal. Porque Él no da chance, como dicen aquí. No da chance a que vivas mundanamente. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Sí, No dice, Señor. puedes estar santo un día y un día no. Y sigue siendo mi siervo, sigue siendo santo. No. O eres santo o no eres nada. Amén. Entonces no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada. Déjenme decirle que hay ovejas que se salen del redil y los pastores ni una oración por esa oveja. No se ponen a pensar cómo andará este hermanito, cómo andará aquella ovejita. Señor Padre, cuídalo, protégelo, ayúdalo. O hacer una oración siempre por esa oveja. Sino que se olvidan y se complacen nomás en las que quedan. Y se olvidan de la que descarriada, cuando el Señor es por la que más se preocupa. Amén. Sí. Por el hijo que pródigo es por el que más se preocupa el Señor. Por eso el padre de familia le dijo al otro que estaba celoso, cuando le hicieron fiesta al hijo pródigo, les dijo, él estaba perdido y fue hallado. Amén. Amén. Tú todo lo tienes aquí, no tienes de por qué ponerte así. Por la que está perdida, por esa se preocupa el Señor. Por esa se tiene que preocupar usted como pastor, como pastora. Pero no, andamos en otras cosas. No pensamos en una oración para ellos. Es más, ni pedimos por las almas. Nomás nos complacemos, gracias Señor, porque por esto tienes esto, tengo lo otro. Oh Señor, somos privilegiados, somos bendecidos de parte tuya. Está bien, todo eso está bien. Hay que ser agradecidos y decirle al Señor. Pero ¿qué de las necesidades de las ovejas? ¿Qué de las necesidades de aquellas que están vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza? Santo. He escuchado pastores que el tipo de oración que tienen. Y no me digan, hey, nomás vas a... No. Va uno a escuchar y va uno a hablar al Señor. Es imposible cuando tú estás escuchando a otra persona que no la escuches. No puedes estar ahí en un lugar que haya un evento y no puedes escuchar nada porque estás concentrado. Mentira del diablo. Tú escuchas todo lo que está a tu alrededor. Que nadie me venga diciendo, no, pues yo me concentro, yo no sé nada de lo demás. Mentira. Porque el oído no se cansa de oír, ni el ojo de mirar. O sea, siempre tienes esa tentación de estar oyendo y siempre tienes esa tentación de estar viendo lo que no te conviene. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Ese es el problema. Entonces, he escuchado no solamente por una, por otra, y por otra, y por otra, y nunca en las oraciones escuché que se preocuparan por las ovejas, sino solamente dando gracias por todo lo que he obtenido y pidiendo por la semana que entra también. Todo eso es bueno, pero sin dejar de hacer lo otro también, como dijo el Señor. Amén. No fortaleciste las débiles, entonces dice el Señor, ¿verdad? Bueno, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Santo. Bendito. O sea que en vez de que te preocupes y le des una llamadita, hermano, ¿cómo anda? Ojalá estés bien. Anda juzgándolo, porque se salió por acá y que no sé qué. No, esa oveja no está para que vayas y la critiques, está para que la vayas y consueles y vuelve, el Señor te está esperando. El Señor no te hizo nada. Dime qué te hizo el Señor para que tengas una justificación para dejar de congregarte. Llégale con palabras que le lleguen a su corazón, ¿verdad? De parte de Dios. Amén. Pero si le llegas con machete y hey, te has desviado, tú conociste la palabra y en vez de que te saluden,
te lo con el machete y te dicen, no, hay que demostrar el amor de Dios. Eso yo lo aprendí. Quizás yo en un momento lo apliqué también, por eso les estoy diciendo que eso no nos conviene. No me estoy haciendo yo el que nací sabiendo. Es un aprendizaje que vienes llevando a cabo conforme al Evangelio estás caminando. Amén. Amén. Entonces he aprendido que no es, al que está caído, no es ir a quererlo pisotear, sino demostrar el amor y la paciencia de nuestro Dios. El Señor te sigue esperando. Amén. El lugar sigue estando ahí donde tú te congregabas. La silla está ahí todavía. Me recuerdo que mi hermana me dijo, hermano, ahí está a su lado, mira, ahí está hasta un manchón que dejó de tanto pisar ahí. O sea, ellos siempre, dicen, nosotros mirábamos siempre ese lugar. Amén. Amén. Bendito es el Y, Señor. y sabíamos que un día el Señor iba a traer el mismo. Y ciertamente me volví a sentar en ese lugar. Un día Aleluya. que andaba afuera porque me desvié un tiempo. Y lo digo como testimonio también, porque muchos de los que me conocen me vieron hacer lo malo nuevamente después de andar haciendo lo bueno, de lo cual me arrepiento, ¿verdad? Saben muchos para que no se llenen la boca de criticarme, ¿verdad? Porque yo no digo que no caí, sí caí, y por eso mismo estoy dando testimonio. Pero no más le digo al Señor, nunca más me voy a alejar de ti, porque ahora no estoy yo agarrado de tu mano, sino que te he pedido que tú me agarres a mí. Amén. Que estando en tu Bendito mano es el nadie Señor. nos arrebata. Amén. Aleluya, Bendito el Señor. yes. Gloria a Y el que Dios. esté firme, mire que no caiga, dice Amén. su palabra. Y muchos, ese hermanito se cayó y que no sé qué tanto, y jajaja. Y al ratito están peor que él. ¿Por qué? Por haberse fijado en esas cosas, en vez de apoyarlo, se burlaron de él. Amén. Santo. Y están peor que él. Esto no es del que corre, esto es del que persevera hasta el final. Amén. Usted puede estar despacio, pero perseverante. Ujú. Hay unos que van a la carrera y al ratito ya están en el suelo. ¿Por qué? Porque no se cuidan de tropiezos. Ujú. Por tanta la carrera que llevan y les sale tropiezo y ¡pum!, se van al suelo. Pero sigamos clamando al Señor para que nosotros sigamos adelante, y también para los que corran, los que quieren correr, corran. Acuérdense que dice la palabra del Señor, que el que encontrar el camino, que no corra. No me acuerdo qué versículo, pero yo lo voy a buscar. Que no corramos, porque esto no es de correr, es de perseverancia. Ujú. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Y entonces, Gloria a Dios. y andan errantes por falta de pastor y por presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Las ovejas salen, mis hermanos, de esos lugares y andan expuestas a cazadores, expuestas a caer en una congregación, en caer en una iglesia, en donde están realmente en el mundo. Y para estar ahí, pues, como dicen los de allá afuera, pues mejor en el mundo. Porque allá de perdida están totalmente fuera, pero ahí pretenden estar alabando al Señor, pretenden glorificar a Dios, y no saben que están peor que los del mundo. Santo. Eso es verdad. Si no es la voluntad de mi Señor, estamos acabados, donde quiera que le mires. Si no estamos en la voluntad de Dios y haciendo lo que su palabra dice, en vano, dice su palabra, si Jehová no edificara su casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está en el asunto, en vano es que tú te hagas lo que quieras hacer. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si el Señor no está en el asunto, estás tú solo. Ujú. Y sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Amén. Santo. Tú puedes vivir como quieras en el mundo, tú puedes tener las ovejas que tú quieras, pero si no estás en la voluntad de Dios y enseñando conforme el buen pastor, estás grave. Estamos graves si no estamos en la voluntad de Dios, y por lo tanto se pierden. Ujú. Santo. Bendito es el Señor. Aleluya. Ya casi terminamos. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ujú. Ahí está, para los que no se preocupan. Amén. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni
ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Dios preocupado por las ovejas y los pastores apacentándose ellos mismos. O sea, en pocas palabras, dándose la buena vida, viviendo para sí mismos del mismo rebaño. Dejan sus trabajos. Miren, mis hermanos, yo no estoy en contra del salario de un buen pastor. En ningún momento estoy en contra, que quede claro. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el buen obrero es digno de su salario. El buen obrero. No quiere decir cualquier que se ha aprovechado del rebaño, no. El que está siempre firme en las cosas del Señor, el que está de lleno en la palabra del Señor, en oración y ayunos, y que lleva para adelante el Evangelio, es digno de su salario. Amén. Bendito el Señor. Sí, aleluya. Pero no aquellos que viven nomás del pueblo y engañándolos. No, eso no son dignos. Es más, no tiene derecho a comer, dice Pablo. Si no el que no trabaje, bueno es que no coma. Eso dice la palabra. Para todos los flojos, que no quieren trabajar. Eso dice la palabra, yo no lo digo. Bendito Dios. Amén. Entonces, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré a mis ovejas de su mano. Y les haré de dejar apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no las serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. Esparcidas así reconoceré mis ovejas y les libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y les juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Amén. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirá el buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas. Sobre los montes de Israel yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Amén. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Santo. O sea que tú puedes hacer lo que quieras como pastor, puedes querer perderlas, puedes querer vivir del rebaño, pero el Señor tiene esa promesa para todas las ovejas. Él mismo las va a rescatar de la mano de cualquier opresor, de cualquier enemigo. Él mismo las va a arrebatar y tenemos la esperanza que Él nos apacentará Amén. en Israel. Amén, aleluya. Porque nosotros somos de Israel. Amén. Aleluya. Yes. Somos Yes. conciudadanos del reino de Dios. Aleluya. Yes. Y sí, claro que sí lo dice su palabra. Ujú. No quiero hablar de ese tema ahorita, pero sí lo hay versículos clave que nosotros somos conciudadanos del pueblo de Israel. Amén. 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 Bendito Dios. Y entonces, el mismo Señor tiene esa promesa para todas aquellas que entren por el redil, por la puerta de las ovejas. Amén. Bendito el Bendito Señor. es el Aleluya. Señor. Yes. En el libro de Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio. Estoy hablando de los que enseñan mal y los que aprenden mal por causa de eso. Y así quieren caminar. Y les lleva uno la palabra, les lleva otra iglesia, otro pastor que de verdad le está llevando el evangelio puro y no lo reciben. Bueno, aquí les va a decir por qué. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son ¿qué? Entendidos. Está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de los de afuera. Está hablando de los cristianos, está hablando del pueblo de Dios. Sabios para hacer el mal, para hacer el bien, pero para hacer el bien no supieron. Santo Dios. Hacer el bien no supieron, pero buenos para hacer lo malo. Jeremías 4:22. Eso es donde está. Ujú. El Señor nos dice claramente que son pueblo necio.
Y también hay un versículo clave para las pastoras también. De hecho, toda la palabra es para pastores y pastoras. Tengo entendido que todo el llamado es para los pastores, pero por consiguiente las pastoras pasan a ser también parte del pastoreo, de la familia pastoral, ¿verdad? Entonces por eso se les nombra pastoras también. Bendito el Señor. Bueno, pues para ellos también hay una palabra de parte de Dios. Porque muchas veces las hermanitas son de tropiezo también para los pastores. Santo. Y también son las causas de que los pastores débiles se dejan gobernar por ellas y desvían la palabra de la verdad. Santo. ¿Por qué? Porque prefieren hacerle caso al hombre. En este caso a la mujer, quieren complacerla. Pues. ¿No es mejor complacer a Dios y vivir firmemente? Amén. No, Dios te ha puesto como cabeza y no por cola. No, pero esa parte la ha tomado la mujer ahora. Ahora la mujer es la que quiere llevar las riendas, los pantalones, ¿ah? Y no es así. Amén. Y ese es el error de muchas iglesias, que ahora ya la pastora es la que gobierna. Y el pastor dice, sí, mi amor, todo está bien, como tú digas. Y para esas hermanas, pastoras y no pastoras, dice Dios en su palabra, en Jeremías 4:30. Si quiere buscarlo. Jeremías 4:30. Y tú destruida, porque todo el que hace lo malo va a ser destruido. ¿Qué harás? Porque tú vistes, Okay. aunque te vistas de grama, aunque te adornes con atavios de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Aquí el Señor está diciendo, aunque tú te arregles y te portes como tú quieras, el día de la destrucción te entregaré a tus enemigos, a tus amantes, buscarán tu vida. Eso está en Jeremías 4:30. Para aquellas pastorcitas, ya ves que yo me arreglo para el Señor. Santo. Para el Señor, Dios nunca nos pide que nos arreglemos para el Señor. Andemos modestamente, pero no dice hay que ponernos otras cosas para el Señor. Mentira del diablo. ¿Por qué no aceptan que es la vanidad de nuestras vidas que nos está ganando? ¿Por qué echarle la culpa a las cosas de Dios? Es una gran mentira. Es que es para el Señor que me estoy arreglando. Mentira del diablo. Usted quiere que la gente la vea bien. Y está haciendo, esa sí es una piedra de tropiezo para que vea siendo ministro o ministra. Esa sí viene siendo piedra de tropiezo. Porque todos aquellos van a querer hacer lo mismo y usted que tropezó van a tropezar más también nosotros. Santos. Esa es la realidad. Y aunque te pintes con antimonio, aunque te pintes el cabello del color que tú quieras, aunque te arregles los ojos con antimonio, lo que tú quieras, aunque te vayas y te pintes las uñas, lo que sea, Santo. tú puedes hacerlo ciertamente. Tienes toda la libertad porque dice aquí yo pongo el camino del bien y del mal, escoge por dónde quieres ir. Muchas han escogido el del mal y dicen te alabamos Padre, te alabamos Señor. Mentira del diablo. Y así tienen a sus ministros también enseñados. Eso es lo que dice el Señor. Bendito palabra. sea su nombre. Bendito sea su Bendito el Señor. Señor. Aleluya. ¿Y qué dice Zacarías 11, 9 y 17? Vamos a ver rápidamente. Yo sé que se alargó un poquito. Zacarías, libro de Zacarías rápidamente. Zacarías. Zacarías 11. Aleluya, bendito. Bendito Gloria a es Dios. nuestro Dios. Aleluya. 11:20. 11, 17, 9 y 17. Capítulo 11, del 9 al 17. Dice su palabra. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Bendito el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que contacté con todos los pueblos. Hasta ahí nada más. Vamos a dejar. Quebraré mi cayado que es gracia. Por eso les dije, pastores, la gracia del Señor se va a acabar.
La gracia del Señor se acabará. Ciertamente no hemos sido acabados por su misericordia y por su gracia, pero la gracia de Dios se acabará en un día. En el momento que menos, en el día menos esperado, por aquellos que andan haciendo lo malo, están entretenidos en haciendo lo malo, en enseñando lo malo, que ni cuenta se van a dar. Y cuando se den cuenta van a saber que se habían quedado. Terminamos. Ezequiel 34-31. Y dice: vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Para que no vayan a pensar que estaba hablando de ovejitas, de animalitos. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34-31. Amén. Aleluya. Usted es un hombre, pero es una oveja. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis corderos. Y así sucesivamente le preguntó 3 veces. Y todo era apacentar, apacentar, apacentar. Tenemos que ser pacientes y apacentar con sabiduría y con rectitud de palabra. Amén. Bendito es nuestro Dios. Sí. Si queremos seguir así, podemos hacerlo. Si quiere hacer el cambio, está en usted y en mí. Aleluya. Nosotros decidimos por qué camino. Como dijo, les voy a decir como dijo Josué al pueblo de Israel. Él ya estaba viejo, ¿verdad? Sabía que ya pronto iba a dejar de llevar ese pueblo, porque prácticamente él era un pastor para ellos. Amén. Le dijo: muy bien, Israel, he aquí hoy vas a decidir a quién quieres servir, si a Jehová o a los dioses del mundo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. Eso les Gloria a digo. Dios. Y eso lo mismo les digo yo y mi casa, o mi casa y yo, serviremos a Jehová. Amén. Bendito es el Bendito el Señor. Señor. Ustedes deciden a quién van a servir. Si quieren seguir obedeciendo a ese Señor que le están obedeciendo, porque es un Señor el que están obedeciendo, es el Señor del mal. Todo lo que es contrario a la verdad es Satanás. Aunque se oiga duro, pero esa es la verdad. Amén. No hay más que 2 señores, el del bien y el del mal. Amén. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Amén. Amén. Gloria a Dios.